están? Bienvenidos nuevamente a Huellas del Maestro, donde queremos mostrarte los caminos de Dios, aquellos que en ocasiones son nebulosos. ¿Alguna vez te ocurrió algo sin aparente explicación? ¿O has culpado a Dios por una desgracia? O si vamos más allá, ¿has tenido una respuesta a tus cuestionamientos muchos años después? Caminar por fe muchas veces implica avanzar sin comprender el porqué de los acontecimientos. Pero el Salmo 27, verso 1, nos dice allí: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Aquí nos dice que cuando el Señor es el centro de nuestra vida, no tenemos por qué tener temor. Ahora conoceremos la historia de José Vicente Rojas, un predicador mundialmente reconocido. Hoy es pastor y se dedica a entregar el mensaje de Jesús principalmente a los jóvenes recorriendo todo el mundo. Al verlo lo vas a reconocer, especialmente por sus grandes bigotes. Cuando no era cristiano, José y su familia fueron seleccionados como una de las familias más pobres de su barrio. Eran demasiado pobres, según él mismo cuenta. Afortunadamente, esa condición los llevó a recibir uno de los mensajes más bellos que el mismo Jesucristo recomendó. Gracias a la providencia de Dios, José puede hoy entregar ese mensaje que recibió de una manera mucho más poderosa. Bienvenidos a Huellas del Maestro. Queridos amigos, aquí estamos, como decía hace un momento, con un hombre que es conocido en la televisión Nuevo Tiempo, lo han visto predicar, es famoso por sus bigotes, el pastor José Vicente Rojas. Y quiero agradecerle, pastor, por darnos este momento aquí en Huellas del Maestro. Gracias. Para contar un poco más de su historia. Gracias, siempre estoy cuenta encantado. Algunos testimonios, pero queremos conocerlo un poquito más y también ver cómo Dios ha obrado en su vida. Usted es un predicador que ha viajado por el mundo. Me imagino le llegan a usted cientos de historias de milagros de Dios, pero también hay historias de milagros en su vida. Y usted hoy día predica gracias a lo que Dios ha hecho en su vida, sin lugar a dudas. Así que muchas gracias por estar este momento con nosotros. Gracias, es un privilegio acompañarles. Pastor, quisiéramos conocer un poquito de su niñez. Sabemos que no está ligada a la religión. ¿Cómo fue el desarrollo de su niñez? ¿Dónde nació? ¿Cómo era su familia? Nos cuente un poco para conocerlo un poco más. Yo vengo de descendencia mexicana. Mis padres son originarios del norte de México, de la zona de Chihuahua. Mis abuelos maternos y paternos participaron en la guerra mexicana de la Revolución con Pancho Villa. Y de ahí se preservan los bigotes de la familia. Es una herencia familiar que hay que preservar. Una de guerrilleros y rebeldes. Así que esa es la descendencia. También una descendencia pobre. Gracias a Dios que venimos de raíces humildes, campesinas. Algunos tuvieron el privilegio, nosotros no, pero nosotros somos como la mayoría. Y así que cuando mis padres salieron de México, mucha familia en Texas, al cruzar la frontera de México, allá en el norte del país, mis padres se vinieron a la ciudad de Los Ángeles, en California. Y ahí es donde yo nací. Siempre cuando se habla de que alguien ha nacido en Norteamérica, en Estados Unidos, piensa que vive una vida holgada, llena de comodidades. ¿Cómo era su infancia ahí en la ciudad de Los Ángeles? Me imagino que no estaba en Hollywood. Bueno, quedaba a 7 kilómetros de Hollywood, pero si los llevo a la ciudad de Hollywood van a ver que es una ciudad sucia, horrible, bonita solo en la noche cuando encienden todas las luces. O sea, es una ciudad cualquiera y hay mucho pobre, hay 35,000 adolescentes que viven en las calles de Hollywood, bajo los puentes y en edificios abandonados, etc. La ciudad es como cualquier otro lugar. Y Norteamérica, cuando la vemos en la televisión, nos da la idea de que todos son ricos o tienen sustancia. Pero la verdad es que la mayoría también son mucho menos de clase media. Y en el caso de nosotros,
fuimos muy, muy pobres. Pastor, ¿su familia viene de una raíz cristiana? ¿Eran religiosos? ¿Su papá era un hombre que iba a la iglesia? ¿Cómo No, se no. desarrolla? El lado de mi mamá muy, muy religiosos, muy consagrados a la iglesia de su manera, ¿verdad? No necesariamente que asistían cada domingo a la iglesia, pero sí eran muy comprometidos, devotos a sus creencias. El lado de mi papá, si había una boda o un funeral, entonces iba a iglesia. Y mi papá fue mucho más descuidado en el lado de su familia, en cuanto a los asuntos espirituales. Así que no había una motivación para seguir las cosas espirituales en el hogar fácilmente. Bueno, yo podría decir, si no hubiera sido por mi mamá, no hubiera habido algo de familia, porque ella es la que se sacrificó por mantener la unidad de sus hijos y protegernos, porque mi papá desde su niñez, desde los 9 años de edad se volvió alcohólico. Entonces ya de grande tomaba mucho mi papá y era un hombre muy violento. ¿Había violencia en casa? Sí, yo me crié muy intimidado por la violencia en el hogar y policías y mi mamá llorando seguido y pasamos sustos y para los niños eso impacta, los niños que se crían con eso, se crían tímidos, se crían con miedo al mundo. ¿Cuántos hermanos eran, pastor? Gerardo y Luis, más mayor que yo, y Rubén y Marta, menores que yo. Yo era el medio. El medio. 2 arriba y 2 abajo. Y los 2 grandes siempre afuera en la calle con sus amigos, y los 2 chicos siempre afuera con sus juguetitos, y yo solito aprendí a defenderme a mí mismo. Es decir, sufrió el síndrome que llaman del hijo del medio. Exacto, el cero. El cero. Hasta este día, me fascina, estoy convencido que soy un cero. Yo no me veo nada más que un inútil, de verdad. Es algo que he hablado con consejeros y descubro que tengo una autoestima muy baja y es que me crié el cero. El que no era ni el grande ni el chico. Sí. Bueno, eso pasa a los que somos los hijos del medio. Lo somos. Sí, lo somos. Con razón nos llevamos bien. Pastor, ¿cómo llegó el Evangelio? ¿Cómo llega el Evangelio de la Iglesia Adventista a su hogar? Bueno, mi hogar, mi familia, mi papá, aparte de alcohólico, era por su depresión también. Le habían hecho intervención de cirugía 2 veces en la espalda y no quedó bien. Entonces estaba desempleado mi papi. Entonces, no había dinero y se nos iba acabando la comida. Hubo una época que y no se me olvida, fue la Navidad de 1968. Y se nos estaba acabando la comida. Había media olla de borotos, de frijoles, y un poquito más de 1 litro de leche para 5 niños y sus padres. Y era Navidad, la Nochebuena se aproximaba, no había un árbol navideño, no había nada. Y mi mamá nos tuvo que sentar a los niños y nos explicó que Santo Claus no iba a venir. Recuerdo el choque, el golpe de esa mala noticia como niño. Me afectó. ¿Y qué pasó esa Navidad? ¿Había algo preparado? Pues de repente alguien tocó la puerta y nos fuimos a asomar y era un gringo altotote, un anglosajón inmenso. Bueno, nosotros una familia chiquita de estatura, todos son grandes para nosotros. Y un gringo, un anglosajón grande en nuestra comunidad, siempre era policía porque era mayormente hispano donde nosotros vivíamos. Y mi mamá pensó que mi papá ya había hecho otra cosa, otro lío de mi papá. Y no, cuando les abrió la puerta, dijeron, ustedes son los Rojas. Y mi mamá dijo, sí. Fuimos a la agencia social aquí en la ciudad y les preguntamos si era posible que nos identificaran las 4 familias más pobres del área y ustedes están en la lista. Miren, ¿necesitan comida? Y mi mamá no podía creer lo que estaba escuchando. Pues el hombre tira el chiflido y ahí vienen jóvenes con cajas de comida. 4 cajas de comida. Y iban entrando las cajas y yo recuerdo el regocijo que sentimos nosotros los niños. Porque cuando uno pasa hambre, es muy difícil comprender al pobre, pero si quieres probarlo, no comas por un día entero y al segundo día no comas nada y vete a acostar, vete a dormir con hambre. Es lo más difícil que un niño se acueste con hambre.
Todavía recuerdo estar tirado en mi camita, sintiendo la aflicción de ese hambre, queriendo comer, y otros niños comiendo lo que quieren, y pasar ese hambre. Entrando las cajas de comida fue algo que nunca voy a olvidar. Mi mamá cocinó una fiesta, comimos como reyes y reinas, fue algo increíble. Celebramos la Navidad sin regalos. El cenicero de mi papá de los cigarros lo lavó y se lo dio a mi hermano. Fue su regalo ya envuelto en papelitos, su Navidad. Y a mi otro hermano le tocó el perfumito que le quedaba a mi papá después de afeitarse, el Brut, se lo dio. Y a mi hermana le tocó su blusita misma, pero lavada y con almidón bien planchadita, se miraba nueva. Y así, a mí me tocó un jabón, con el consejo de que lo use. Pero fue la Navidad más feliz de mi vida, porque trajeron comida. Y cuando ya se estaban yendo ellos, dijeron, oh, feliz Navidad, de parte de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿Y ahí empezaron a ir a la iglesia, a su familia? No inmediatamente. No, es lo lindo porque algunos se preocupan por lo que es el fanatismo y gente que andan molestando y que invaden la privacidad de las familias. Esta gente fue muy respetuosa, no anduvieron regresando rápido, pero con tiempo. Un día vinieron y dijeron, miren, tenemos un programa para niños y quieren andar a sus muchachos. Y mi mamá dijo, no, gracias. Pero de repente como que se le prendió un foco a mi mamá. ¿Ustedes son los de la comida? Sí. Llévenselos todo el mes si quieren. Ahí van a comer bien, dijo. Sí, comenzamos a ir a la iglesia, fue algo tremendo. Y pastor, ¿qué edad tenía usted en ese tiempo? Yo andaba ya para cumplir los 10 años. Ah, ya. ¿Y usted de ahí en adelante se crió en la iglesia o cómo fue su juventud? No, eso solamente fue una introducción, una semilla que Dios sembró para el futuro. Sucede que vivíamos en el este de Los Ángeles. La zona donde nosotros vivíamos tenía 8 pandillas muy organizadas. Y hay que mencionar que una pandilla no es un grupo de delincuentes nomás. Están moviendo drogas, es crimen organizado, sí. Están ganando esos muchachitos más dinero que un abogado, un médico, un licenciado gana. Tienen una férrea. Sí, hay armamentos, unión. Hay vida y muerte, y el castigo es la muerte, etc. Tampoco es fácil salir de ahí. No es fácil. Yo desde niño, desde los 9 años, yo ya andaba con mi hermano mayor, con ellos en la calle, y vi mucho crimen desde mi niñez. Yo vi mi primer asesinato cuando yo tenía 6 años. Entonces, de chiquito, yo viví con el trauma de la violencia. Así que en su adolescencia, Dios no era importante para usted todavía. Bueno, Dios era importante. Fuimos como muchos de la sociedad, hoy muchos de nuestros televidentes eran, personas que no se sienten malos, pero también sabemos que no somos buenos, sí. Pero sí amamos a Dios y hay que ir a la iglesia en momentos apropiados, una boda, un funeral, a dar respetos, pero no tan mal así. Uno no considera que necesita ayuda.
Y así éramos nosotros. Aún el pandillero, todavía sentíamos que Dios nos acompañaba en contra del otro grupo, como que Dios nos va a bendecir a nosotros y no a ellos. Y uno hasta se pone tatuajes religiosos, se pone una cruz, porque cree mucho que Dios lo está ayudando. Así que no es que no quiere nada con Dios, es que tiene una visión distorsionada de Dios, es lo que pasa. Bueno, mucha gente le pasa eso precisamente. No dice, no, yo no soy malo, o yo no reniego contra Dios, porque aquel que cree que no cree o que reniega contra Dios es aquel que va contra Dios, que habla contra Dios. Y dice, no, yo no hablo contra Dios, no hablo de Dios, pero tampoco hablo contra Dios. Exacto. Y creo en Dios, pero no hay una relación cercana con ese Dios. Y se van a fijar que esas personas no somos felices, no se siente uno completo, no importa cuánto argumente uno eso, no encuentra la felicidad. Mi mamá en su matrimonio no era feliz, mi papá, nosotros como hijos, puros problemas, puros desafíos. Para entonces mi hermano mayor no salía de la cárcel, cada rato tomado preso, cada rato ante las cortes, y la violencia, los peligros, los balazos, todo eso fue parte del... ¿Hasta qué edad usted vivió en ese mundo de las pandillas y ajeno? Los comienzos de mi adolescencia, y hasta esa época, cuando un día por fin Dios me encontró. ¿Y cómo fue ese momento, pastor? Se llamaba Juan Pérez, en inglés le decían Johnny Pérez, un ex pandillero que estuvo muy metido en las drogas, de heroína por años, y andaba de 21 años. Yo estaba ya en la secundaria y yo lo miraba a él con mucho respeto, le decían la lagartija, porque parecía lagartija. Ya ven que los apodos se los ponen de acuerdo a la apariencia de uno. Entonces su apodo como pandillero era la lagartija. Yo le tenía mucho respeto. Y un día él vino a mí y me dijo, yo me he entregado a Dios y te invito a que tú también te entregues. Y yo no podía creer lo que estaba oyendo. Y yo dije, no, yo voy a la iglesia. Dijo, no pregunto a dónde vas. Yo pregunto si le has entregado tu vida a Dios. Y yo tenía 16 años. Y yo jamás lo había pensado, no, pero yo no necesito. Y me comenzó a contar su testimonio de cómo es que Dios lo salvó a él. Y así Dios me quería salvar a mí. Yo dije, yo no necesito que nadie me salve. Si yo sé correr, yo me sé defender, yo no sé. Dijo, no, estoy hablando eternamente, porque cuando Dios te bendice a ti, te va a usar a ti para bendecir a otros. Fue Juan el que me plantó eso. Un ex pandillero, un hombre que usted admiraba, pero por la pandilla, no por lo lo admiraba por sus colores en la calle, por las veces que había sufrido, porque eso se ve con honor. Entonces, ahora él me dice, yo conozco a Dios y tú lo puedes conocer a Jesús también. Y a tal punto llegó la conversación ese día, un día de sol, así muy bonito como hoy. Él se hincó conmigo y yo no sabía ni cómo orar. Y él dijo, mira, repita después de mí. Y él dijo, Señor, vengo a ti hoy, a entregarte mi vida, a entregarte mi vida. Ya me sobaba el hombre, anda José, mira, Señor, vengo a ti, a entregarte mi vida, anda Juan, hombre, a entregarte mi vida, entregarte, mi vida, ya ves, una vez más, Señor, te entrego mi vida, pero Juan, no sé ni qué significa eso. Señor, no sé qué significa esto, pero tú me lo mostrarás. Ese día, esa oración, cambió total y completamente mi destino. Jamás miré para atrás, desde ese día miré hacia adelante. Y pastor, ¿y cómo en un hombre que se cría en las calles peligrosas de Los Ángeles, que vive la vida de pandillero, con un ejemplo tal vez no el mejor en un hogar, se convierte en un pastor adventista? Bueno, yo no quería ser pastor, pero Dios quiso. Hasta los maestros de teología me dijeron con palabras claras, tú ni madera tienes de ministro. Es cierto,
hasta la fecha, yo no tengo la capacidad de ser pastor, pero Dios me llamó. Y a nuestros televidentes se les puede decir, si Dios te ha llamado, tú puedes hacer todo lo que Dios te ha llamado a hacer. Así fue para mí. Dios quiso que yo fuera pastor, aunque no soy calificado. Y es lo lindo, Dios no llama a gente calificada, Él califica a los que llaman. Pastor, hay un momento en su vida muy triste con su hermano. ¿Qué le pasó a él? Usted pierde un hermano. Yo me entregué al Señor y compartimos, mi mamá y mis dos hermanos mayores, el regocijo de haber asistido a esos estudios. Y cuando Juan me invitó a mí, yo pronto comencé a invitar a mi familia y estuvimos en una campaña y ya me bauticé yo y mi otro hermano se bautizó, Luis, y mi mamá se bautizó. Los dos chiquitos estaban todavía jugando con sus juguetitos, no sabían todavía lo que era el bautismo, estaban chiquititos. Mi papá se resistió, él hasta nos prohibió ir a la iglesia, fue una tensión. Pero mi hermano mayor Gerardo le gustó el tema, le gustó, le encantaban los himnos, le encantó el estudio. Pero su pandilla fue más importante. No puedo dejar a mis amigos. Mira, tú puedes bautizarte. Y pasó el tiempo. Mira, lo voy a hacer, pero por ahora no, por ahora no. Y un día se dio la orden de que lo matasen. Él no sabía. Y dos de sus propios amigos recibieron dinero. Fue algo organizado y profesional. Entonces lo emborracharon. Y ya él, rogando por su vida, lo mataron en sangre fría. Lo tiraron detrás de una bodega y de allá atrás se descompuso su cadáver. Entonces, los que viven en la calle, así los homeless, los damnificados que viven bajo los puentes, se comenzaron a quejar, pues que puedo dormir ahí, está eso horrible allí. Y entrevisté al policía que encontró su cuerpo cuando llegaron ahí las autoridades. Dijo, en 20 años de trabajar el centro de Los Ángeles jamás había visto algo tan horrendo. Y esto, el condado de Los Ángeles lo sepultó y no le avisaron a la familia. Por 4 meses no sabíamos de Gerardo, no sabíamos dónde andaba y nos enteramos que estaba muerto y ya sepultado. Y ni pudimos orar por su sepulcro ya hasta que ya vimos un montón de tierra. De verdad fue el tiempo más oscuro de mi vida. Pastor, ¿qué se siente seguir a Dios, haberlo encontrado y perder un hermano en esas condiciones? ¿No se revela uno? Dice, Señor, te estoy siguiendo. Sí. Me imagino ver Así no es. solo el dolor personal, sino el dolor de la madre. Me imagino que su madre sufrió porque perder un hijo y dice que es una de las cosas más tremendas que un ser humano puede vivir. ¿No dan ganas de repente como protestarle a Dios? Es lo que hice. Yo le eché la culpa a Dios. Yo le dije, pero lo único que te pedía todos los días, que protegieras a Gerardo, y ni eso hiciste. Para mí fue la crisis más grande de mi vida, que yo le rogaba a Dios por mi hermano y de todo modo murió. ¿Pensó en abandonar a Dios, pastor? Sí, yo le eché la culpa a Dios. Yo consideré que Dios me falló y que ya era tiempo de abandonar esta vida cristiana que parece que para otros funciona, pero para mí no funcionó. Y derramé unas lágrimas muy amargas. Por un mes no quise ir a la iglesia y no quería que nadie me tocara, que no me consuelen, no me tiren ningún pasaje bíblico. Dios me falló y a mí no me vengan a hablar de Dios. Yo así sufrí. Entonces, un día, en mis lágrimas amargas, me di cuenta de algo. ¿Cómo puede ser? El diablo hizo esto y le estoy echando la culpa a Dios. ¿Hasta dónde llegan las cosas de lo sofisticado que es el diablo? Él causa algo tan horrible y luego causa que le echemos la culpa a Dios. Dios, el que está llorando conmigo por la muerte de mi hermano, ¿ahora le echo la culpa a él? Cuando Dios no fue el que lo mató, fue bajo la influencia del diablo que todo ocurrió. Cuando me di cuenta que el diablo es así de mentiroso
que el diablo causa estas tragedias y luego causa que nosotros le echemos la culpa a Dios. Fui cuando me di cuenta que el diablo es un fraude y regresé a mi fe, ahora más fuerte que nunca antes. Y lo que hice fue, como Gerardo murió tan horriblemente como un perro muere en la calle y por fin alguien hace un favor para la comunidad y lo entierra, así Gerardo fue sepultado sin su familia. Ahora, para darle dignidad a su historia, a su memoria, yo hablo de Gerardo ante jóvenes ya por muchos años a través del mundo. Y miles de jóvenes se han bautizado por la muerte de mi hermano. Lo que comenzó como la tragedia más horrible de mi vida se ha tornado en la salvación para muchos. Jóvenes me han venido a decir: pastor, yo fui pandillero, drogadicto, y cuando usted contó de su hermano me di cuenta que para eso iba yo también. Ese día me convertí a Dios, me he bautizado, pastor, gracias. Me perdonan decirle, la muerte de su hermano me ha dado vida a mí. Y así ahora comprendo a Jesús más. La muerte de Jesús nos da vida a todos. Pastor, ¿qué ha sido Dios en su vida? Mirando un poco atrás, ¿cuál era su futuro allí en esos suburbios de Los Ángeles, en medio de las pandillas? ¿Qué significa eso de vivir esta vida con Dios? Dios me dio la oportunidad de ser educado. Cuando ingresé a una universidad, reprobé todo. Mis notas, todas menos de 20. Rojo, como diríamos aquí en Chile. Rojo. En México ni a panzazo. O sea, fracasé como estudiante, convencido que yo como mexicano no puedo, no tenemos la capacidad del cerebro. Pero la educación fue lo que abrió mi cerebro. Después del fracaso, de todos modos el Señor me llamó al ministerio, estuve como pastor adventista, pero tomé un descanso en el ministerio 5 años después y regresé a la universidad a repetir todos los cursos, todos los cursos ministeriales, y terminé con 100. El hebreo, el griego, la teología paulina, la teología del Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, y de ahí busqué la maestría, con énfasis en sociología. Y luego ya quise buscar doctorado. Ahora quiero terminar 2 doctorados en liderazgo y en desarrollo público. La educación le abre la oportunidad al pueblo. Nuestros televidentes, denle a sus hijos la oportunidad de ser educados. Y más si es una educación cristiana. Estos valores que Dios me dio me han dado las oportunidades de servir como ministro en iglesias, como administrador de muchos ministros. De repente un día el presidente de Estados Unidos me citó y me torné en un asesor del presidente de Estados Unidos. ¿Qué hace un mexicanito allí con un gringo para asesorarle? Ahora un moreno. Lo que comenzó en perdición, en pobreza, sin esperanza, sin futuro, en las manos de Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y así tú también lo puedes hacer. José se desenvolvió en un ambiente muy hostil y violento. Cuando era un niño vio asesinatos y secuestros. Vio la muerte de cerca y no comprendió el camino que le tenía preparado Dios hasta que fue un adulto y un ministro consagrado a realizar la tarea de Jesucristo en estos días. Gracias a su historia, muchos jóvenes propensos también a la delincuencia han dicho: sí, me quiero unir a las huestes de Jesús. La historia del pastor Rojas nos muestra que, aunque las circunstancias y el ambiente en que nos toca vivir sean muy adversos, Dios tiene el poder para trastocarlos y entregar nuevas vidas. Hoy damos las gracias por tener a este ejemplo y gran predicador de jóvenes. Te invito a que puedas hacernos tus comentarios o contarnos historias que fortalezcan nuestra fe en Jesús. Escríbenos a huellas@nuevotiempo.cl o llámanos aquí a Chile, código 56 del país, 2 de la ciudad de Santiago, fono 284-4218. Ahora,
Te invitamos además a que sigas en compañía de nuestra programación, aquí en Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. Nuestro deseo es que también te unas al rebaño de Dios y si ya lo has hecho, fortalece tu fe acompañándonos. Nos vemos en el próximo capítulo de Huellas del Maestro. Dios te bendiga.